La ciudad tiene sus misterios, les decía antes, y ahí donde había manteros, algunos manteros salieron, los echaron, y sin embargo en otros lugares quedaron, por ejemplo en Once. Omar Huaraz es mantero, dirigente de los manteros. ¿Y qué pasó que se refugiaron todos en Once? Buenas noches. Hola, ¿cómo andás, Rolando? Sí, una parte se refugió en Once. Desde enero hasta hoy, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires expulsó 6.000 manteros. Y hasta hoy el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, más allá de las declaraciones públicas del jefe de gobierno, no ha dado ninguna solución. En concreto, la acción política fue dejar sin trabajo a muchísima gente, generar pobreza. Eso es en concreto lo que pasó con el tema mantero. Gran parte de los compañeros emigraron, muchos de ellos se fueron a Once, pero una gran cantidad de manteros sale a subsistir y pelear todos los días en un lugar donde ser mantero... ¿Hay comisarías que dejan y otras que no? No. Hoy salir y ser mantero es poner su propia seguridad en riesgo. Los compañeros que salen son robados por las patotas de... o sea, que salen, le roban... o sea, es una situación muy complicada. ¿Quién les roba? La Metropolitana, Espacio Público. Su rol es salir por toda la ciudad de Buenos Aires a cazar manteros. Bueno, Entonces, no se nota, en Once no están todos... Bueno, está bloqueada la vereda de manteros. Los dos únicos lugares donde existen manteros concentrados hoy es en Once y es en Liniers. Por los trascendidos que tenemos, el jefe de gobierno insiste en la represión, en no dar ninguna solución y supone que en el mes de enero o febrero avanzaría en Once. Lo que sí nosotros estamos viendo es un escenario donde muchísima gente no tiene trabajo, vivimos en un clima social que la gente está muy insatisfecha, con mucha bronca, con ira. Entonces me parece que lo que se debería dar con el tema manteros es una solución política, una solución que el jefe de gobierno no ha hecho hasta hoy. Nosotros pedimos la legalización de la actividad. Nosotros no queremos subsidios, no queremos planes sociales, no queremos cooperativas. A ver, Cachito, quiero sumar a la conversación de Fernando Solesio, es abogado penalista. ¿Cuál es tu mirada de lo que está haciendo el gobierno de la ciudad en materia de manteros? ¿Pueden desalojar a unos, a otros no? ¿Está la queja de los que pierden el laburo? No, en realidad yo creo de que estamos frente a un problema social, eso es indudable. Lo que sí, no hay duda de que hay que buscarle una solución, porque tampoco es justo lo que hoy en día se está viviendo, que vos tengas un comercio que paga todos los impuestos y a 50 centímetros tengas un mantero que no paga un solo impuesto. Y que en muchos casos está vendiendo cosas de contrabando. Cosas de contrabando, cosas robadas. Algunas son fabricadas, otras son de cosas contrabando. robadas. Atrás de todo esto, en lo textil hay muchísima explotación de gente. O sea, es todo un comercio, indudablemente. Pero al mismo tiempo está la paradoja que terminan vendiendo más barato. Pero si no pagan impuestos, ¿cómo no van a vender más barato? No pagan absolutamente un solo impuesto. Entonces, no hay que dejar sin trabajo a esa gente, porque indudablemente con esa venta ellos llevan la comida a su casa. Lo que sí, el gobierno debe encontrar una solución. Una de las soluciones que en su momento se habló y que existe en un montón de países son las famosas ferias. Que los ubiquen en determinados ¿No habían abierto una feria ahí en Once para mandar en el costado de la vía? Mira, ¿Una gran feria con unos puestos? No, una gran feria no. El segundo día del desalojo de Avellaneda, en tiempo récord, construyeron un pequeño local donde albergó 60 manteros. Pero es un lugar donde no hay tránsito de gente, donde evidentemente los compañeros tienen buena fe, quieren soluciones, pero tirarlos ahí porque decimos de esta manera no es la solución. Por ahí los compañeros se fueron, volvieron otros, pero en un lugar donde no pasa gente no es ninguna solución. Ahora, ¿cómo me explicás el milagro que, digo, se lo pregunto a todos, ¿no? Sí. Termina la jurisdicción de la comisaría de Once, no sé si la séptima o la novena, se cortan los manteros. ¿Cómo es ese milagro? El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires va accionando en los grupos donde hay muchos manteros, accionó en Avellaneda, accionó en Caballito, no puede accionar a todos a la vez. Entonces lo va desplegando. ¿Tarde o temprano se viene el desalojo de los manteros de Once? Tarde o temprano, según la posición política hoy del señor Larreta, según las amenazas que está vociferando por todos los medios de comunicación con su nuevo chiche, que es la nueva policía, está amenazando que la nueva policía se va a hacer para seguir reprimiendo a los manteros.
Es decir, mientras el gobierno siga creyendo que la solución es la represión y los palos, estamos en un problema. Y aparte, acá hay una cosa que es fundamental, hay que salir a desmitificar. Es decir, la mayoría de los manteros compran en comercios establecidos. Eso que la Cámara de Comercio llama la dudosa procedencia son los comercios establecidos de la CAME, que no pagan la boleta, que se quedan con el IVA de todos. Entonces, acá se inventó y se demonizó el discurso de las mafias organizadas, de las 4x4, con la única, o sea, es dejarnos ante la sociedad pero mal parados. perdón, una consulta. Eso Si fue un vos a discurso todos los político, manteros que fue están en una la calle, estrategia política. Pero si vos a todos los manteros Dejemos que de estás en la hablar calle... de mafias, No, hablemos de yo trabajadores. no hablé en ningún momento de si mafias, las mafias discúlpame. existen, está la justicia para Yo no hablé de investigarlas. mafias, yo hablé de realidades. Vos decís que si uno va a cada uno de los manteros y le pide las facturas donde ha realizado la compra de esa mercadería que está vendiendo, ¿todos tienen esa factura? Lo que yo le digo, decime sí o no. que los manteros le compran en los negocios establecidos. ¿Las facturas están? El gobierno de la ciudad de Buenos Bueno, Aires, seguimos sin que contestar. utiliza la justicia, el fiscal general que tiene todas las herramientas del Estado, se ha dedicado en hacer política y poner el aparato de la justicia para reprimir a los inocentes. No, la justicia no reprime, discúlpame. La justicia gozan de no buena reprime. salud. La Las verdaderas justicia mafias hace cumplir la organizadas, ley. búsquela, ¿sabe dónde? En espacio público. La justicia Búsquela en las hace propias cumplir la fiscalías ley. que hacen caja con los manteros. Búsquela ¿Sabés en la lo que- metropolitana, yo lo nunca que- la busque entre los trabajadores. Vamos, porque se da la paradoja que terminan vendiendo más barato en un contexto económico donde la Y son situación precios populares. va para atrás, digamos, la gente termina yendo a comprar ahí porque realmente vende más barato, pero al mismo tiempo le sacan los clientes a los comerciantes que están enfrente y están vendiendo lo mismo. Esto ahora se empieza a dar también con la comida. Claro, tenemos un debate interno en la producción de tercera posición porque hay algunos de los productores que se horrorizan. Y yo, como hace muchos años que viajo por Latinoamérica, sé que en buena parte de América Latina se come así. Y yo he comido en todos los lugares, me encanta comer en la calle y soy de los que defiende la comida callejera, aunque después vienen las normas de salubridad e higiene y me dirían que que no, que está mal, pero yo soy de los que simpatiza con la comida callejera mientras hay una manga de brigio detrás de cámara que dicen que no, que es peligroso. Pero tenemos un debate interno que también nosotros tenemos en nuestras discusiones internas en tercera posición. Pero esto es un fenómeno, digamos, una señora lo decía claramente, está creciendo tanto el precio de la comida que es más barato la ropa que la comida. Pues la comida está cara hoy por hoy en la Argentina. Alejandro Biondini, presidente del Partido Bandera Vecinal, ¿cómo mirás esto vos? Pues ustedes son un partido de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, por supuesto. Dada mi formación peronista, si bien yo pienso que, como decía Evita, donde hay una necesidad, nace un derecho, también pienso que evidentemente los derechos no pueden vulnerarse unos con otros. Es decir, yo creo que acá hay un problema estructural. Por un lado, es cierto que hay creciente falta de trabajo. Las cifras reales en el último año... La gente se las tiene que rebuscar, se las tiene que rebuscar comiendo afuera, comprando lo que pueden. Sí, las cifras reales de argentinos que perdieron el trabajo en el último año macrista en todo el país son 262.000 fuentes de empleo. Cosa de la cual no se está hablando, porque se habla de 150, 180, las cifras reales son 262.000. Ahora bien, evidentemente yo digo que el problema es estructural, tiene que haber un problema, tiene que haber, mejor dicho, una solución desde el gobierno y desde los propios actores, en este caso los manteros, porque paralelamente debemos entender que toda esta crisis económica ha llevado a que miles de comercios, incluso de kioscos, maxi kioscos, de toda índole, han quebrado en los últimos meses. Entonces, si a eso se le termina suma... siendo una pelea de pobre contra pobre, tironeando por la manta corta. Si a eso se le suma el comercio callejero, es directamente un caos. Entonces, por un lado, los manteros tienen sus propuestas y sus soluciones. Y por otro lado, el gobierno tendrá sus propuestas y sus soluciones. Yo creo que evidentemente sí, es un problema político que tienen que sentarse a resolver, porque finalmente la víctima sigue siendo
otro trabajador, otro comerciante u otro pobre. Lo mismo es en el tema de los piquetes. Hablando de piquetes, quiero sumar aquí a la conversación a Juan Marino, es dirigente de Tendencias Piqueteras Revolucionarias. Claro, porque no cerquita de ahí, cerquita de 11, está, se abrió la temporada de piquetes. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien. Me anoto en tu tendencia a favor de la comida callejera. No, yo soy muy simpatizante, voto, así que como cualquier Apoyo cosa. plenamente. No, bueno, y primero sobre el debate de los compañeros vendedores libres, manteros. Recién hablaba con el compañero, me comentaban que ellos presentaron 2 proyectos de ley en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para legalizar la actividad de la venta libre, para que tengan puestos en lugares de circulación masiva, que no se contrapongan con ningún otro puesto de otro tipo de comerciantes y que todos puedan trabajar y vender sus diferentes productos en términos legales. Ellos reclaman la legalización y el gobierno ha rechazado aprobar ese proyecto de ley en la legislatura. Y también creo Es que... factible porque después termina pasando como en la salada, que están los puestos y están los puestos que no son legales y atrás vienen los que son menos legales. ¿Se puede legalizar, se puede formalizar el mercado de manteros? La buena voluntad de parte de los trabajadores siempre va a estar. Los trabajadores estamos abiertos al diálogo. Sí, pero Acá, después viene otra acá, oleada de pobres que se pone por el en lo costado. concreto, el problema, como bien dice Biondini, es un problema político. Y acá hay que darle una solución política. Acá el gran ausente es el señor jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que sistemáticamente se ha negado a darle una solución a los trabajadores. Es decir, nosotros compramos nuestra mercadería en negocios establecidos. Ahora, lo que queremos es tributar. Para tributar hay que existir y para existir el Estado no tiene que reconocer en una normativa. Entonces, este discurso que se viene planteando, no pagan impuestos, es un sofisma. Nosotros queremos pagar impuestos, queremos existir. Y también creo que... ¿Por qué sigue habiendo piquetes en la ciudad si se supone que arreglaron? Incluso la El pregunta gobierno arregló, además. Yo creo que la pregunta es por qué no hay más piquetes de los que hay. Hay 4.120.000 trabajadores pobres en Argentina. Los compañeros que hicimos piquetes y movilizaciones durante todo diciembre hemos conquistado numerosos reclamos, canastas navideñas, juguetes, puestos de trabajo, y gracias a eso muchos de los compañeros de nuestras organizaciones, de todas las organizaciones piqueteras, van a poder tener unas navidades, unas fiestas no tan mal. Eso demuestra que con la organización se puede derrotar al gobierno de Macri y por eso tenemos unas fiestas con muchas conquistas. ¿El gobierno abrió la mano para los piqueteros? El gobierno dio toda una serie de reclamos a las organizaciones piqueteras que nos manifestamos con el objetivo, desde su perspectiva, de que nosotros no defendamos al resto de los compañeros que no se organizan, que no protestan y que están desamparados en una situación de hambre. La gente lo putea por cortar 9 de julio. ¿Qué hubiera pasado si no cortaban? Que la gente nos putea es discutible. Hay mucha gente que nos apoya. Hay Sí, mucha, pero ustedes no ven a lo que hay les muchos putean, que compañeros, están viajando y quedaron atrás en el pero embotellamiento. el problema del transporte no es un problema de los piquetes. El transporte es Andá un a explicarse desastre. lo que quedó varado. Pero preguntáselo a cualquiera. El transporte es un desastre por el parasitismo de las empresas. Falta de unidades. Los choferes que laburan 10, 12 horas y están en una situación desastrosa en el trabajo. Los trenes que descarrilan. Los trabajadores como en el subte que se mueren y a eso electrocutados. se agregan los piquetes. Uber. Y los piquetes son para solucionar los problemas de los compañeros que están desocupados y que están en una situación de hambre brutal. Y que, Sí, perdón. Hay una palabra que al menos a mí no me gustó nada, que eso sí, los piquetes sirven para derrotar al gobierno. O sea, la palabra derrotar ya me parece que está fuera de lugar. Segundo, no podés decirle a la gente de que esto no causa, no un problema, es un caos de tránsito. Lo que pasa es que ustedes se ve que no ven 10 cuadras más allá lo que está sucediendo. Ahora lo que voy yo, decime a dónde está regulado un piquete. ¿Sí? Porque una cosa es la huelga, la manifestación masiva, otra cosa es que te corten 20 personas la 9 de julio. ¿Qué derecho tienen esas 20 personas? Yo entiendo. ¿Cuál es tu solución? Piden para trabajo. eso, para solucionar eso. Pero hoy hubo, en materia de piquete, uno raro que era los trabajadores del casino que pedían que no le cobren impuestos En al Avenida juego. del Libertador. Ese muchacho, el juego, vamos a estar defendiendo, los trabajadores defendiendo la patronal para que no le cobren impuestos al juego. Impuestos al juego. Argentina es un país piquetero, todo el mundo hace piquetes. Ahora, a mí Corta me- la luz, Pero eso hacen no piquetes, significa los que ojeros esté hicieron bien. piquetes en 2008. Eso no significa que esté bien. Porque la Constitución a mí me garantiza el derecho a transitar libremente. Y a la gente le garantiza el derecho Pues a la una Constitución huelga. garantiza tantas Está cosas. El bien, derecho a la pero protesta. en este, El el derecho a derecho a la una protesta, vivienda, al digna, trabajo, pero no. El derecho a comer. Está bien, pero esperá, ese derecho a la derecho lo libre tenemos expresión. todos. Y yo también tengo derecho a circular. Ese derecho nos lo niega el gobierno de Macri Está bien. sistemáticamente. Vayan a Por eso hay planteárselo piquetes. de otra manera. Estamos en un Estado de No derecho. responde de No otra pueden, manera. ustedes están cometiendo un delito, ¿eso está claro? ¿No?
¿Cómo que no? La Constitución permite ¿Cómo que el no? derecho a la Artículo protesta. 194 del Código Penal. El Código Penal no está por encima de la Constitución. La Constitución es Y la ley máxima. entonces tu Está derecho, por encima del Código a Penal. hacer un piquete está por encima La del mío a Constitución transitar. consagra el derecho a protestar. Tu derecho y toda está una por serie de encima del derechos que mío. son vulnerados sistemáticamente. Y Pero- es falsa la oposición. No hay una oposición Pero espérate, entre yo el te que digo va algo. en el auto o en el colectivo o en el tren y el piquetero. Todos tenemos los mismos intereses contra un régimen social y un gobierno que nos Igual, niega en nuestros eso yo derechos. le doy un poco de razón a él. El corte de calles depende de quién lo haga, porque a cualquiera de nosotros nos cortan la luz, salimos a cortar la calle. Totalmente. Está bien, es Rolando, un pero libro furioso, esto y ya es estaríamos cometiendo un delito. sistemático. Y en Ahí enero puede estar otra cosa. sistemático. A mí me parece que, hablando de las cuestiones estructurales, aunque hoy parezca una utopía por todo lo que se está viviendo en el país, yo la verdad creo que los argentinos vamos a ser verdaderamente libres cuando todos, desde el gobierno hasta el último argentino, seamos esclavos de la ley. Evidentemente hay una situación social. Lo que pasa, yo personalmente estoy siempre a favor de los sectores más postergados, o sea, no tengo nada en particular ni contra los manteros, ni contra los piqueteros. De hecho, siempre fui un hombre que trabajó muy relacionado con el movimiento obrero organizado. Lo que creo, sinceramente, que es una estrategia equivocada. Porque más allá de que acá los compañeros digan que logran determinadas reivindicaciones, es cierto que un amplio sector de la sociedad, y no me refiero al que va con el auto importado y último modelo, sino con el que no puede llegar a su trabajo, etcétera, etcétera, realmente ha llegado a un punto en que aborrecen a los piquetes. Entonces, ¿Ustedes se hacen cargo de esto? pero me gustaría completar esto, Sí. que finalmente, aunque parezca contradictorio, esta técnica de los piquetes termina favoreciendo al poder. ¿Por qué? Porque ya los gobiernos se han acostumbrado a los piquetes, ya es como que los tienen estandarizados. En un determinado momento, cuando se excede, tiran alguna línea lamentablemente de represión y se disuelven. Pero cuando uno ve gente con un palo y tapada la cara, eso no es para el eventual gendarme o policía que lo va a reprimir, sino lamentablemente es contra aquel automovilista o contra quien quiera traspasar ese piquete. Entonces hay un amplio sector de la sociedad que se ha creado una dialéctica entre piqueteros, transeúntes, trabajadores que van o que se transportan para trabajar, lo cual a mí me parece que es un error. Yo creo que si el gobierno no da el ejemplo, los movimientos sociales tendrían que dar el ejemplo. Yo cuento un caso anecdótico de mi situación personal. Yo estuve 21 años proscripto en la Argentina y estuve 2 veces preso en el penal de Villa Devoto por cuestiones políticas. Y aún en las peores circunstancias, cuando nuestro movimiento pretendía llevar a cabo determinadas acciones directas que vulneraran la ley, yo mismo desde la cárcel dije, de ninguna manera, porque nosotros le hacemos el juego al sistema. Las organizaciones sociales y los manteros tendrían que ellos sostener la ley y demostrarle al poder que ellos son respetuosos de la ley, porque el que queda pagando en ese caso es el gobierno. Igual ustedes dicen que, a pesar de que es el gobierno de Macri, ¿le sacan más cosas a Macri que al kirchnerismo? No, acá me parece que hay algo muy importante, que Macri tiene terror a una derrota electoral. Tiene mucho miedo a perder las elecciones del año que viene. Y eso ha generado una situación donde, gracias a la lucha popular, el gobierno no ha podido implementar todo su programa. Ha metido despidos, ha metido tarifazos, no ha podido aplicar el protocolo antipiquetes, no ha podido Cierto, meter... ¿no? Quedó en el cajón de los recuerdos. Totalmente, el mismo día. Porque el mismo día hicimos un piquete en Callao y Corrientes y al día siguiente el paro nacional de ATE y terminó el protocolo antipiquetes. Y lo mismo con la flexibilización laboral, lo mismo con el tarifazo que se aletargó, no lo pudieron aplicar desde el principio. Bueno, ahora, ganancias también es una derrota del macrismo, la emergencia social es una derrota del macrismo, la reforma electoral fracasó. Entonces, en esas condiciones políticas, como es la hora de los piqueteros precisamente por eso, nosotros hemos logrado muchísimos reclamos. Y eso es algo que le queremos mostrar a todos los vecinos, trabajadores, para que vean que organizándonos y luchando contra Macri podemos lograr resultados. Y esto es contra Macri, porque Macri viene contra el pueblo. Acá Ahora, lo que decía perdóname, ¿no se el podría hombre. hacer lo mismo acampando en plazas, dejando carriles? No te dan bola. Dejando Dicen, carriles. ellos te dirían no te dan Te lo bola. acaba de Bueno, responder. pero yo pienso que la voluntad de la lucha finalmente triunfa. Es decir, Una Nosotros acotación le estamos quiero con hacer. piquetes. Una acotación le quiero hacer. Yo le voy a tocar desde el lado particular de los manteros. ¿Usted se imagina ser mantero y que
una decisión política del gobierno de la ciudad no le permita trabajar y va a tener que adaptarse a la calle, adaptarse a la represión, que te roben, que te arman causas, cuando no tenés ninguna salida. Lo que le queda a muchos ciudadanos es la protesta. Entonces, el piquete es una manifestación espontánea de protesta. Cuando no tenés ningún canal... Pero ojo, ahí yo te digo, tenga mano compañero, porque eso que vos decís trabajar, yo entiendo las necesidades sociales, pero sí, trabajar, pero estás trabajando peleándole el espacio, el mercado a los que tienen un comercio enfrente. No, es que no hay una pelea acá hay un entre problema, los pero no hay una manteros, sola acá hay un forma de problema. protesta, ¿Puedo hay responder una distintas cosa? formas de Pero me parece que es protesta. importante. Es falsa la Cuando oposición uno protesta, entre los tiene que pequeños tratar de no comerciantes perjudicar a los y los otros. manteros. No es lo que dicen los comerciantes. Pero la realidad es que el problema de los pequeños comerciantes son las grandes empresas, son los grandes monopolios, son los hipermercados, son los shoppings, esos son los que cartelizan el mercado y aplastan a los pequeños comercios. ¿Quiénes son los verdaderos competidores de los pequeños comercios? ¿Los compañeros manteros que Los trabajan en la manteros calle? hicieron No, son necesario, los shoppings. en esta etapa de crisis política, económico-social, hicieron necesaria para la gente. La gente tiene los bolsillos empobrecidos. El problema con los comerciantes Bueno, se llama la salada está margen sumando de días rentabilidad. y horas para que vaya No más puede gente. ser que un mantero venda algo a 20 y un comerciante lo venda a 120. A ver, él debe tener la Ese es respuesta. el No, problema. yo creo que sí. Y La vuelvo a tasa lo, de pero vuelvo a lo o sea, mismo. Usted lo que pretenden es el monopolio de la comercialización. No, por favor. Presionaron, Yo, primero soy- tienen al yo no gobierno de la soy- ciudad de Buenos Aires, yo son no instigadores milito- de la violencia, quieren No, por el favor, no. exterminio Yo no le voy a de los permitir que usted trabajadores a mí me callejeros. diga que yo instigo a la violencia. Primero, Se ¿sí? lo digo Segundo, a la yo le digo CAME, algo. se lo digo yo a no FICOBA, formo parte del son gobierno. ¿Le quedó instigadores de la claro? violencia. ¿Le quedó claro? Yo no Pretenden formo el parte del monopolio gobierno. de la ¿Estamos? comercialización. ¿Está? Y, Compitan. a ver, yo le digo algo. ¿Por qué Adáptense. tenemos en los manteros zapatillas con una marca estadounidense? ¿Eso de dónde viene? Que ¿Eso los quién lo comercios hace? no venden lo ¿Eso es mismo. legal? Lo que venden los manteros ¿Eso es no lo legal? venden los comercios. Por favor. Me está diciendo que los comercios... Indudablemente es una discusión que no tiene No, ninguna, nos está ningún mintiendo. sentido. Todo lo Esto- que venden los comerciantes A ver, lo venden los manteros. tanto los manteros hoy por hoy es una conducta ilegal, los piquetes es un una trabajo conducta ilegal. que Busquémosle necesita la ser Pero solución. cuando lo ilegal es Busquémosle la grande, solución. pero, Fernando, Pero, cuando Rolando, lo ideal es grande, se convierte en un problema político. pero estoy Lo diciendo ilegal que hay es que cuando salir... es uno, dos, tres pero, cosas, pero cuando es grande, Obviamente, hay se que convierte salir en un con problema una político. respuesta política, eso no hay duda. Rolando, eso ¿me no hay permitís ninguna decir algo duda. con lo de Sí. ilegal o no ilegal? Está el caso de Milagro Sala, ¿no? Hoy era la finalización del juicio, la sentencia, y hay dictámenes de la ONU, la OEA, la CIDH y numerosos organismos internacionales indicando Son al dictámenes, gobierno ¿eh? la libertad, No son resoluciones. la libertad de Milagro Sala. El gobierno No, de pero- Morales ha armado un juicio trucho donde los testigos son sus propios funcionarios y hoy reprimieron a las compañeras y a los compañeros que se movilizaron al juicio, a una diputada nacional, Mayra Mendoza, la policía de Jujuy la agarró del cuello y la tiró al piso, al presidente de la Cámara del Consejo Deliberante de Hurlingham lo detuvieron durante varias horas, un proceso de represión sean para juzgados defender quienes una realizaron esa detención, conducta. perdón, una detención ilegal de Milagro Sala. Y esto Pero ya ha ¿cómo- generado una crisis cómo sabes que política. es ilegal? Y Perdón. están saliendo a decir ¿Cómo sabes que que es Morales ilegal? piensa que Macri le suelta la mano Bueno, por pues las se convirtió en resoluciones un papelón internacionales. internacional. Es un papelón Está bien, no, no. internacional. Sí, pero convengamos Claro. Digo, detrás de... tanto Sí, sí, que pero- la casación le dijo a la Corte, o sea, se lo mandó a la Corte y dijo, resuelva rápido. Ese Y va a papelón ser la Corte internacional, Suprema. atrás, ¿quién está atrás de todo eso? Todos lo sabemos. Al kirchnerismo El maneja la doctor ONU. Eugenio No, Zaffaroni, que eso- es un abolicionista del derecho Y él maneja penal. la ONU y la OEA y la CIDH y a, Son y a ¿y por qué no Morales sacaron Solá. resoluciones? Hoy salió Arroyo del No, Frente por Renovador favor, a decir no. que tienen que liberar Bueno, a pero yo Milagro pienso... a ver, Todas las personas detenidas con prisión preventiva, según todas estas No hay organizaciones, condiciones tendrían que estar todos reales para que esperando tenga el prisión juicio en la preventiva. calle. yo pienso... Una tentativa de Sala. homicidio. Tienen que estar libres. ¿Vos conocés mucha gente con tentativa de homicidio que Tienen que esté estar libre? libres, no están por favor, de no. ninguna manera atentando con la posibilidad Bueno, de desarrollo del entonces luchen juicio. por la modificación del Sí. Código Procesal. No, yo lo que quería acotar, más allá de los tratados internacionales, que nosotros los argentinos, mal o bien, tenemos que defender la justicia de nuestro país. Yo en lo personal, incluso ante situaciones personales que viví en otros tiempos, donde me decían andar al Tribunal de la Haya, etc., yo creo que no tiene que haber ningún tribunal sobre los tribunales argentinos. Hay que seguir el proceso judicial. La justicia argentina determinará si está bien o mal detenida. Pero ese asunto de que hoy interviene la ONU
por un tema judicial Pero pensá que la justicia de Jujuy- y mañana intervienen las tropas de la ONU por un tema territorial. La Yo creo justicia que de sobre Jujuy la... está actuando correctamente, es independiente la justicia de Jujuy. Mirá, yo Era del personalmente... gobierno anterior, Dos ¿eh? diputados Los de la jueces, UCR los nombraron en la los Corte jueces Suprema. son de nombrados acuerdo. por el gobierno anterior, Pero a ver, no por el gobierno los actual. jueces. Pero yo te quiero decir lo de la Corte siguiente, Suprema de a mí Jujuy. me costó bastante tiempo salir en libertad, primera, segunda instancia, me enfrenté toda una justicia que era adicta. Finalmente logramos que en una de las instancias se hiciera justicia. Esa es la realidad hoy que tenemos en el país. Lo que nosotros, desde mi punto de vista, fuera del caso de Milagro Sala, no podemos permitir, y si el día de mañana hubiera un gobierno patriota, nacionalista, nosotros no lo permitiríamos, que arriba de la justicia argentina hubiera un tribunal internacional por el motivo o la índole que fuera. Porque hoy puede ser, a lo mejor, eventualmente para los que lo apoyan, beneficioso para un tribunal por el juicio de Milagro Sala. Pero el día de mañana puede haber cualquier cuestión secesionista y tenemos las tropas de la ONU, cualquier tipo de cuestión que afecte la soberanía nacional. Hay que defender la Argentina para todos los argentinos. Hoy el aparato judicial está infiltrado por servicio de Pero tenés inteligencia de del todo, imperialismo. pero tenés de la Unión todo. Cívica Radical es un partido pro-imperialista. Pero no tenés todos La los jueces justicia de un argentina monocolor, responde al también tenés imperialismo. justicia No es una legítima. justicia soberana que Mirá, defiende lo los que es- si intereses vos me decís que- nacionales. si vos me decís que es una Están justicia- deteniendo a una Argentina para defender la entrega del país al imperialismo. Esa es la Pero política mira, de Morales por y de no favor, Macri. puede ¿cómo ser podés monocolor. Ella salió a O sea, protestar no contra tenés que los ver la despidos realidad con masivos. un solo ojo. Fíjate, vos tenés sectores de la llamada justicia legítima, abolicionistas tipo Zaffaroni y sectores que, o sea, hay un universo como es la Acá sociedad. estamos hablando de la justicia de Jujuy. Lo que hay que es una cosa aplicar, tienen por preso eso a ella. vuelvo al principio, lo que hay que lograr es que en la Argentina se aplique el imperio de la ley. Yo soy un admirador de don Juan Manuel de Rosas, que vino a restaurar en algún momento las leyes en el país. Hay que volver a todo el mundo subordinado a la ley. ¿Vos pensás que Macri está respetando la ley? De ninguna manera. ¿Y Morales De está ninguna respetando manera, la ley? de ninguna manera. Macri debería en este momento ser juzgado por todo el tema de los Panama Papers y todo eso. Pero lamentablemente la historia de la Argentina, llegan al poder y tienen impunidad. Por eso decía, y reitero, que el problema es político. Mientras no tengamos un gobierno verdaderamente nacional que una el orden con la justicia social, la Constitución, con el respeto de los sectores más desposeídos, este problema que existe con los piquetes, con los manteros, con el movimiento obrero, con los desocupados, se va a acelerar. Y yo lamentablemente, y debo decirlo, y en ese sentido no quiero que alguien me diga, che, tenés la misma posición que Bodar o cuestiones similares, en una simple prognosis política, por la cuestión de todos los problemas que se están acumulando, y mucho más con la derrota electoral que va a tener el macrismo en las elecciones legislativas del año que viene, realmente la situación y la continuidad del gobierno de Macri del 2017 para adelante, realmente la veo muy complicada. Muchachos, les agradezco mucho que hayan venido. Gracias. Muchas gracias. El que